comunicación telefónica con el economista Fabián Medina, que tiene la gentileza de atendernos. Fabián, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, faltaba más. Bueno, estamos hablando un poquito fuera de micrófono, ¿no? Y esto que se ha venido dando, de acuerdo a lo que vos has venido comentando en los últimos entrevistas que te he hecho, con respecto a que la Argentina iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, esto era no solamente lógico, sino era necesario para Argentina y para el fondo. A ver, digamos la realidad como es. El fondo también necesitaba que Argentina dé fecha cierta, si no el sábado pasado al mediodía la directora no pidió no hubiera pedido tan enfáticamente a los países deudores que se sienten a renegociar los vencimientos de deuda de forma rápida y esta semana. ¿Por qué esta semana? Porque si Argentina no cerraba, entraban en pánico con que el resto de los países tomaran la misma posición de Argentina y quebrara directamente el fondo. Que fue lo que siempre dije, lo que podía pasar. Así que hoy ya anoche a última hora, a las 9 de la noche ya estaba cerrado el acuerdo. Sí. Y hoy terminaron de definir algunos puntos. Argentina va a seguir creciendo el ritmo de Argentina, ¿sí? Por lo tanto, eso es importantísimo, en el cual no te pongan una correa y te digan hasta acá llegaste. Lo que te pidió el fondo es que vayas bajando el déficit, lo quería muy rápido, Argentina lo puso más lento, y a partir de ahí lo que se está generando no es ni más ni menos que un acuerdo, porque Argentina proponía bajar el déficit a 2027, hacer un equilibrio. O sea, ¿qué quiere decir equilibrio? Que no pagues más de lo que cobras. Y el fondo lo quería en 2024. Terminaron cerrando en 2025 y en lugar de 1,9 como pedía el fondo, 2,5 este año 2022. Eso significa, con el acuerdo con el fondo, obviamente, a ver, esto está supeditado a ir al Congreso, hecho por la ley actual de 2019, tiene que ir al Congreso y ser aprobado en el Congreso la carta de intención, que no es otra cosa que el plan plurianual o el plan quinquenal que yo venía hablando hace tiempo. Sí. Si lo aprueba la oposición, se cierra el tema. Si la oposición lo rechaza, como es mayoría la oposición sumada, te manda a Argentina al default y a la miseria de la población. Ahora depende de la oposición. El gobierno se hizo todo lo que tenía en su mano, que fue la negociación y encaminarlo. Ahora es plenamente responsable de lo que pase de acá en adelante con la aprobación o rechazo Juntos por el Cambio. Si Juntos por el Cambio aprueba, esto sale adelante y podemos tener un viso de solución al problema argentino. Si la oposición no rechaza, manda a la gente a la miseria y Argentina al default con el Fondo Monetario. Hay que decirlo lisa y llanamente esto, para que la gente lo entienda. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos vamos a encontrar con una baja del riesgo país, nos vamos a encontrar con baja de los dólares financieros, llámense los dólares de la bolsa, el contado con liquidación, el dólar bolsa, vas a tener una baja del dólar blue, y vas a tener un rebote muy importante de acciones y bonos argentinos, ¿sí? Cuando yo hablo de rebote importante, significa, por ejemplo, los bonos de la deuda del 2020, los vas a tener cotizando, hasta ayer estaban cotizando entre 28 y 32 centavos por dólar. Lo vas a tener ahora una cotización, hoy ya, que va a subir tremendamente, porque anoche, cuando esto ya se sabía a nivel internacional, a pesar de que muchos no lo querían decir acá, y yo ya lo dije anoche, pero bueno, esa es aparte, pero yo soy medio estómago resfriado.
aparte cumplo con la función de análisis y lo que la gente quiere es información. Ya empezaron a comprar en forma inmensa los bonos de la deuda. ¿Por qué? Porque el bono de 28 centavos se te va a ir a 40, 42 centavos. Y el de 32 se te va a ir a 45 de base. Eso significa una ganancia del 50% en el lapso de unos días. No hay en ningún lado del mundo, inclusive medida en dólares la ganancia. Mirá lo que estoy hablando. Porque estamos hablando, José, estamos hablando mucha plata. Y los fondos que están comprando tienen mucha plata. Entonces, eso es a lo que estamos llevando esto en cuanto a la parte financiera. A la gente cómo le llega esto. Claro. A partir de esto deberías tener lo que es créditos más baratos a nivel bancario en los personales. Vos no podés pagar un crédito personal a razón del 70% en un banco de primera línea. Un banco de primera línea puede tener un crédito personal en el orden de un 45, 40, no del 70. Entonces, esas son cosas que uno tiene que ver, porque las tarjetas de crédito también podrían bajar, deberían bajar para hacerlo más llevadero a la gente y que la gente pueda consumir más. Te vas a encontrar inclusive con que hay bancos que ahora te van a ofrecer mejorar los límites de las tarjetas. ¿Por qué? Porque la gente los va, si vos le subís el límite y le bajás el interés, la gente va a comprar más aunque se endeude. Entonces el banco, ¿cuál es el negocio del banco? Que vos compres, no, el negocio del banco es que vos te endeudes. Y digamos la realidad como es. El banco no hace caridad. El banco hace negocio y hace negocio por plata. Claro. Entonces el banco lo que quiere es que vos te endeudes con la tarjeta y que vos le pagues un poco más que el mínimo. Para el banco, aquel que saca con la tarjeta y paga todo en una sola vez, no le sirve. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy un tipo que a los bancos no les sirve. Porque yo pago, si tengo 15.000 pesos de deuda, pago 15.500, 16, porque los otros 1.000 te quedan a cuenta del mes que viene. Entonces, como yo te cobro el total, yo me financio con la tarjeta. La tarjeta no vive de la financiación mía de no pagar el total. Cuando vos pagás el total, vos sos un tipo que le servís por ingreso como cliente del banco, pero no le servís para el negocio del banco. El negocio del banco es que vos te endeudes, no es que vos pagues todo y que vos uses la tarjeta nada más. Entonces, desde ahí, sí. La gente va a tener debería tener esas posibilidades. Eso sería, digamos, estos serían los cambios o las modificaciones tangibles de que se apruebe el acuerdo en el Congreso Nacional. Esto lo vas a empezar a ver, y si Argentina no mejora la situación, el Congreso no lo aprueba, se vuelve ahí para atrás. Bien. ¿Sí? Esto es lo que pasa generalmente con estos esquemas. Pero volvemos a decirlo. Ahora, la responsabilidad plena de dar por aprobado el acuerdo o rechazarlo es la oposición en el Congreso. Fabián, en algún momento o en alguna entrevista que te hice yo... esto no es futurología, sino como decís vos, hablando con la gente o con el conocimiento, ¿no? O con los datos o lo que uno pueda averiguar, ¿no? Pero con esto, ¿pensás que va a haber cambio de gabinete en la parte económica después de esto? Mira, yo creo que el gobierno hoy, el ministro de Economía y su equipo cumplió con creces el objetivo para el cual se lo llamó, ¿sí? Era la renegociación externa. Y el presidente del Banco Central no cumplió nada, o sea que los dos, por distintos motivos, uno se va con todas las dudas y el otro sale por la puerta de atrás, ¿sí? Yo creo que ahora está encaminado el tema para generar una Argentina de crecimiento sostenido,
más allá de la deuda, en el cual tengas un crecimiento no menos de 6-7 puntos este año, y el año que viene 5,5-6 todos los años. Pero tenés que hacer cambios estructurales, ¿eh? Cambios estructurales no significa reforma laboral, reforma jubilatoria, no, eso es la mentira de los economistas ortodoxos. Cambios estructurales significa cerrar la economía interna únicamente a pesos y que queden los dólares sean producto de la negociación internacional. Pero en la parte interna tenés que manejarte todo en pesos. Tenés que especificar la economía, por lo tanto tenés que hacer cosas internas, como ser de los combustibles y los servicios públicos, pasarlos a pesos, los tenés dolarizados por leyes de los años 90, o después modificar las leyes para no permitir que si te llega a aparecer un gobierno como el que tuvo anteriormente, use esas leyes para dolarizarte y tener otro incremento de tarifas como tuviste en 2016 o como tuviste inclusive en 1990, ¿sí? Con todo lo que pasó en 2016, la del 90 es nada, porque subió un 700%, 800% las tarifas, y te subió las tarifas 3.000%, ¿sí? Por el desfasaje y la devaluación del peso que ellos mismos generaron, que te hicieron perder 80% del valor del peso del 2015 al 2019. Entonces, desde ese punto de vista, tenés que eliminar toda posibilidad de que si llega a venir un gobierno de ese estilo o peor, porque hoy tenemos no solamente los que estaban antes, sino los más radicalizados. Algunos quieren llamar libertarios, cuando yo los llamo ultraconservadores, de los años 30. Esos son mucho peores y te llevan a la dolarización del país. Y la dolarización del país, fíjate cómo está Ecuador. Ecuador está exactamente lo mismo que teníamos nosotros en la convertibilidad en 2001. Desocupación muy grande la pobreza y deflación. Ecuador está en recesión, no está en crecimiento, ¿sí? Hace años que está así. Exactamente nosotros lo tuvimos del 99 al 2001, ese esquema lo sufrimos. Y la salida de la convertibilidad sabemos que es muy dolorosa para lo que es un país como la Argentina. Entonces, tenés que cerrar todas las posibilidades de que si viene alguien use esos instrumentos para ir en contra de la gente. Vos tenés que gobernar para 45 millones, no para 20. Cuando vos gobernás para 20 millones de personas, terminás con una pobreza de 40%. 40% de pobreza, estábamos hablando de 16 a 18 millones de pobres que no llegaban a cobrar el sueldo necesario. Que, oh casualidad, estabas con un dato de 40 a 43 millones de personas, estabas en 25. Cuando yo te hablo de vos gobernás para 20 millones, es porque no te importaba lo que pasaba con esos 5 millones, ¿sí? De diferencia. O sea que iba a seguir profundizando la pobreza y la desocupación, porque total, como decían ellos, no hay problema, otros los va a tomar para hacer algún comercio con ellos. Mentira, no es así. Cuando alguien te echa de un trabajo en un país en recesión, te cuesta muchísimo encontrar. Distinto en un país que está en crecimiento, que tenés un flujo de trabajo creciente, como estamos teniendo ahora. Fabián, quiero terminar la entrevista preguntándote por una cuestión que me parece importante y que también es algo que repercute en todos nosotros, y es de la vida diaria, del día a día. La cuestión de la inflación. ¿Vos crees que esto disminuya, que mejore para nuestros bolsillos? Mira, cuando vos bajás tasa de interés, vos bajás los créditos de tarjeta, vos vas a poder tener un flujo más constante y más tranquilo. Igual, yo te explico, los últimos trimestres de 2020 y 2021 la inflación se aceleró, no solamente tenés 3 rubros que aceleraron en esos trimestres: alimentos y bebidas, calzado y vestimenta, y el último es hotelería y gastronomía. ¿Sabés por qué yo digo hotelería y gastronomía? En 2021 tuviste un aumento del 5% promedio en hotelería y gastronomía, y coincide
no le voy a decir que el programa es malo, con la implementación del previaje, ¿sí? El programa es muy bueno, el problema es que vos tenés que ver cómo haces, porque resulta ser que, sabiendo que la gente va a cobrar entre el 50 y el 70% de los valores que vos les pedías a la gente, los empresarios hoteleros y gastronómicos te subieron terriblemente los precios. Por eso, viendo eso, el 20 de diciembre se firmó un acuerdo con las cámaras en las cuales los hoteleros y gastronómicos se obligaron junto al gobierno nacional a mantener los precios de diciembre hasta el 31 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que no vas a tener la presión esa del 5% de hotelería y gastronomía. Los alimentos los venís viendo con el tema de precios cuidados, que no te fija precio, pero sí te marca una referencia. Si vos tenés una gaseosa de primera línea, de 1,5 litros, la pagás 120 pesos, no podés pagar una de segunda o tercera línea, tercera marca, 200 pesos por más que sea 2,25 litros. ¿Sí? Entonces, te marca una referencia. Con esos valores yo te diría que todos están diciendo 3,8, 4 puntos de inflación en enero. Para mí la inflación de enero es 3,2, 3,3 y la de febrero todavía más chica. El problema lo vas a tener en marzo con la canasta escolar, como siempre. Después lo vas a tener en julio con las vacaciones de invierno y vas a tener octubre y diciembre. Esos son los meses inflacionarios por naturaleza. A lo sumo tenés en abril algún ratito adicional por el tema de Pascua. Pero yo calculo que la inflación de este año va a ser del 40-42% bajando. En total con un 3,2, 3,3 en enero y menos de 3 en febrero. Esos son los datos que yo veo. Los va a ir, sigue siendo alta, pero no es lo mismo una inflación alta en un país que crece que una inflación alta en un país que se derrumba. En 2018 tuviste 48% de inflación, en 2019 tuviste 54%, siendo el pico desde el 2001, con producción, con Producto Bruto Interno negativo, o sea, en recesión. Tenías esta inflación en un país frenado o cayéndose con inflación. Hoy tenemos inflación es alta, pero con un país creciendo. Son dos cosas distintas. Son dos enfoques distintos para el trabajo. El país emitió entre 2020 y 2021 4 billones, o sea, 4 y 12 ceros atrás, de miles de pesos, y al fin del 2021 tenía crédito deuda interna en pesos por casi 5. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que vos largaste a la calle como pesos emitidos, la gente te lo devuelve porque vos le pagás interés en pesos. Esa deuda en pesos, la deuda en pesos con la deuda en dólares no se suma. El que está haciendo, sumando deuda en pesos con deuda en dólares, es porque te quiere hacer equivocar a vos, quiere que decidas mal, y la deuda en dólares hoy es de 260, alrededor de 250 o 260 mil millones. ¿Cuál es el tema? Los otros 100.000 que te dicen, esto de deuda en pesos, José. Eso no se suma, porque vos pesos los emitís. Y ayer, por ejemplo, antes de ayer, el ministro tomó deuda en pesos y necesitaba 170 mil millones de pesos. Y terminó tomando 280. ¿Qué quiere decir eso? Que además de lo que emitió el gobierno, la gente le dio 110 mil millones de pesos más. O sea, para que se entienda, es como si yo te emito plata, te pago a vos, ¿sí? Te pago 100.000 pesos. Y después emito una deuda por 300, en la cual vos me das los 100.000 y conseguís 200.000 más, y yo la tomo. ¿Qué hago con esa plata? Esa plata no se prende fuego, no se emite de nuevo después. Esa plata sale y se guarda en el Tesoro Nacional. Cuando se requiere o la gente no te la pide, la sacás y se la devolvés a la gente y vas teniendo un flujo más normal en cuanto a la emisión.
Por eso en Argentina la emisión no genera inflación. Lo que genera la inflación en estos momentos es costos y expectativas. Como los costos no los podés manejar la expectativa. La expectativa, con el acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que empezar a notarse la baja de expectativas de alto nivel de inflación. Si no hay una baja de expectativa en la inflación, es significativamente señal de un golpe económico blando, que te quieren desestabilizar como gobierno desde lo económico. Eso es lo que creo que la gente no va a soportar, ni el gobierno tampoco. Fabián, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Un abrazo. Gracias. Saludos a todo Navarro. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Bien, así pasaba entonces en este